Buen día, les traemos la recomendación de 5 ciudades para la nueva sede con la evidencia que lo respalda. Empiezo directamente con la respuesta. Recomendamos estas 5 ciudades avanzan a due diligence: Filadelfia, Pittsburgh, Cleveland, Raleigh-Durham y Providence. No son las 5 primeras de nuestro ranking de 329 ciudades, son las únicas 5 que pasan 3 pruebas independientes al mismo tiempo. Primero, atractivo alto. Las 5 están en el 6% superior de todas las ciudades evaluadas. Segundo, robustez metodológica. Probamos 10 formas distintas de construir nuestro índice cambiando supuestos técnicos y de negocio y las 5 se mantuvieron arriba en los 10. Tercero, viabilidad real. Ninguna está en el peor quintil de seguridad ni de costo de vivienda del país, algo que sí ocurre en las ciudades que técnicamente encabezan el ranking. El resto de la presentación es la evidencia detrás de estos 3 puntos. Rápido contexto de encargo. Para que quede en acta, la empresa evaluó una sede para unas 500 personas, evaluó a profundidad 329 ciudades, visitas, estudios de mercado laboral, negociación de incentivos. No es viable. Nuestro trabajo fue construir un primer filtro cuantitativo, riguroso y que cualquiera de ustedes pueda auditar y proponer 5 finalistas concretas. Le paso la palabra a Camilo, que les va a mostrar cómo llegamos a esta respuesta y por qué tomamos la decisión más difícil de todo el análisis. Gracias, Paula. Voy a mostrarles el método en una sola diapositiva y luego la decisión que más le vamos a pedir que revisen con cuidado. Método en 5 pasos. En esta diapositiva así llegamos a la respuesta. Partimos de las 329 ciudades y sus 9 criterios: clima, vivienda, salud, crimen, transporte, educación, arte, recreación y economía. Usamos análisis de componentes principales para resumir esos 9 criterios en 3 dimensiones que explican el 62% de las diferencias entre ciudades. Con estas 3 dimensiones, construimos un índice atractivo y ordenamos las 329. Después, aplicamos un filtro de viabilidad, del que hablo en la siguiente diapositiva, y verificamos que el resultado no dependiera de decisiones técnicas discutibles. De ahí salen los 5 finalistas. No voy a entrar en el detalle matemático de cada paso. Está completamente documentado en el cuaderno de análisis con el código y la justificación de cada decisión. Aquí quiero que vean la ruta completa. Entonces, ¿por qué el top del ranking? ¿Por qué no el top del ranking? Aquí está la decisión más importante que tomamos y quiero que la vean con datos, no solo que la crean. Nuestros índices de atractivo general ponen primeras a Nueva York, San Francisco y Washington. Tiene sentido. Son las ciudades con más oferta de servicios urbanos del país. Pero miren este gráfico. Cada punto es una ciudad. El eje horizontal es es qué tan asequible es la vivienda. El vertical, qué tan segura es. La zona roja es el peor cuantil en cualquiera de los dos ejes. Nueva York está en el percentil cero de seguridad de las 329 ciudades. Está por acá Nueva York y en el percentil 5 de asequibilidad. San Francisco y Washington, aquí está Washington, aquí San Francisco, están casi igual de mal. Para 500 empleados que se van a mudar con sus familias, eso no es un detalle menor que compensa la buena oferta cultural. Es un motivo real de que la gente rechace la reubicación o se vaya al poco tiempo. Por eso aplicamos una regla explícita, la misma para las 329 ciudades, sin excepción. Si una ciudad está en el peor cuantil de seguridad o de costo de vivienda, no avanza, sin importar qué tan bien le vaya en todas las demás. Con esa regla, 113 ciudades quedan por fuera, un tercio del total, y entre ellas, 9 de las primeras del ranking original. Con esa regla aplicada, le paso el turno a Óscar Ortega para que le presente las 5 finalistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Después de aplicar ese filtro, nos encontramos con 6 ciudades que aparecen siempre dentro de las 10 formas distintas
de calcular el índice que probamos. Las 5 de mayor índices son Filadelfia, Pittsburgh, Cleveland, Raleigh-Durham y Providence, con una sexta, Rochester, New York, como una posible candidata si alguna de las 5 primeras es descartada en el due diligence. Como se puede observar, Filadelfia contiene el índice más alto de 2.32. Cuando evaluamos en específico cada criterio para la selección, nos encontramos que ninguna ciudad es perfecta, pero a la vez ninguna tiene un punto ciego. ¿A qué se refiere esto? Que ninguna de las 5 ciudades tiene un área crítica de descarte o un criterio crítico entre ellas. Como podemos ver, el puntaje más bajo dentro de todos los criterios rondea los 27, 24, 23. Para el caso de Filadelfia, encontramos que es la que presenta el mejor desempeño y es la que ofrece una mayor oferta en cuanto a servicios como salud, transporte, educación y artes, con su mayor deficiencia, siendo esta no crítica, su mayor deficiencia en seguridad y asequibilidad. Para Pittsburgh encontramos una tendencia parecida a la de Filadelfia, pero con un grado menor en muchos de sus criterios, como salud, transporte, educación y artes, pero fortaleza en seguridad y una gran desventaja en economía. Cleveland repite el mismo patrón de Pittsburgh, pero con una economía aún más mala y una seguridad peor, además de asequibilidad. Como se puede ver en Raleigh-Durham, es la que presenta la economía más alta de todas las 5 ciudades, pero en cuanto a recreación, seguridad y asequibilidad empieza a fallar. Finalmente, Providence nos muestra deficiencias tanto en asequibilidad, siendo la más baja de todas, y en economía, siendo la segunda peor por detrás de Cleveland. Posteriormente, nuestro compañero David explicará a fondo estos análisis. Muchas gracias. Gracias, Oscar. En este momento quisiera ser tan directo con aquello que no sabemos como lo fuimos con aquello que fue posible conocer a partir de los datos. Existen 4 aspectos principales o 4 trade-off que son el precio de esta selección. El primero de ellos es que se renuncia a una oferta de servicios de las grandes metrópolis a cambio de mayor viabilidad en el proyecto. Si bien no es una renuncia dramática, pues las 5 siguen en el decil superior de salud y artes, pues es algo que evidentemente nos vamos a encontrar. Por otro lado, tenemos una concentración geográfica. ¿A qué nos referimos con concentración geográfica? Pues 4 de estas 5 ciudades se encuentran en el noreste o en el medio oeste industrial. En caso de existir un shock económico a nivel región, pues las 4 es muy probable que sientan este impacto. En ese caso, la única que evita este tipo de sucesos pues es Raleigh-Durham, que es la única que se diversifica a nivel geográfico. En cuanto al tercer componente, que es tal vez el más importante, Pittsburgh y Cleveland tienen la economía más débil del grupo en cuanto a su indicador, lo cual puede ser el punto más frágil de toda la recomendación. Y por eso está primero en la lista de lo que hay que investigar posterior a la recomendación que imparta nuestro equipo. En cuarto lugar, ninguna destaca el clima, pues nuestro índice trata el clima como un criterio adicional entre las 9 variables, más no como un factor decisivo. En ese caso, de considerarse relevante este factor clima, pues debe ser una decisión o una recomendación por parte de los expertos para poder tenerlo en consideración con una mayor preponderación en el estudio.
Antes de hablar de las limitaciones y como un parte de tranquilidad sobre el ejercicio que realiza el equipo, es importante contar que probamos 10 formas distintas de construir este índice. Probamos con y sin las transformaciones logarítmicas, con 2, 3, 4 y hasta los 9 componentes, con distintas ponderaciones sobre los criterios, en donde se excluía incluso la ciudad más atípica del conjunto. Para los 10 casos, las 5 finalistas se mantuvieron en el grupo superior o el grupo de cabeza. La correlación entre los 10 rankings resultantes nunca bajó del 0,78 y la mediana fue estable sobre el 0,94. Aquí lo realmente importante y es que la recomendación en sí no depende de decisiones técnicas del ejercicio, depende en su lugar de dos juicios de negocio que pueden ser modificados o incluso dialogados con este comité, que se enfocan en la ponderación uniforme de los 9 criterios y la inclusión del veto por seguridad y su costo. Ahora bien, con esto en mente, debemos mencionar también las limitaciones del ejercicio, siendo de lejos la más importante los datos de 1985, es decir, un rezago de 40 años en la información. Por ello, estamos entregando un método, más no un veredicto sobre las ciudades de este momento. Ejemplo de ello, Pittsburgh y Raleigh-Durham hoy en día tienen perfiles económicos muy distintos a los de ese entonces. Además, los 9 criterios son índices compuestos de la fuente original, una metodología interna la cual no es controlada por el equipo. Nos faltan variables que tal vez puedan resultar de suma relevancia, como por ejemplo costos laborales, incentivos fiscales, la disponibilidad de talento técnico. Este método es lineal, así que no captura tampoco relaciones complejas entre criterios. Y al resumir en 3 dimensiones, pues dejamos fuera alrededor del 38% de las diferencias entre las ciudades que también pueden ser relevantes en casos muy puntuales. Con estas limitaciones expuestas, le doy el paso a mi compañera Mavi Puello para el cierre de la presentación. Gracias, David. Con eso en mente, esto es lo que proponemos recopilar en la siguiente fase. En orden de prioridad, lo primero y no negociable es actualizar las 9 dimensiones con datos actuales. Sin eso, nada de lo que vimos hoy es accionable directamente. Luego, investigar a fondo la economía de Pittsburgh y Cleveland, que es nuestra mayor duda. Después, mercado laboral especializado, costo total de ocupación, una encuesta interna de disposición al traslado, datos de seguridad y vivienda por zona específica dentro de cada ciudad y conectividad aérea con las sedes actuales. Para cerrar, esto es lo que les pedimos hoy. Específicamente, que aprueben el paso de las 5 finalistas a Due Diligence con Rochester como suplente. Que rectifiquen o revoquen el filtro de seguridad y costo, la regla que deja fuera a Nueva York, San Francisco y Washington. Es la decisión de negocio más consecuente de todo el análisis y corresponde a ustedes, no a nosotros. Además que confirmen o corrijan que pesamos los 9 criterios por igual. Si tienen prioridades distintas, el ranking cambia y se los mostramos recalculado. Por último, que autoricen el presupuesto para actualizar los datos a cifras actuales, que es el paso sin el cual nada de esto se puede ejecutar. En síntesis, Filadelfia, Pittsburgh, Cleveland, Raleigh y Providence, 5 ciudades sólidas, verificadas contra 10 formas distintas de hacer el cálculo y contra una restricción real de negocio. El cuaderno completo, con cada cifra que vieron hoy, está disponible para quien quiera revisarlo en detalle. Quedamos abiertos a preguntas.